Comenzamos con la última parte de la unidad 2. En este caso, vamos a hablar en primer lugar del desempeño del desempeño judicial del traductor público, en el sentido que estamos viendo la bolilla del proceso judicial, ¿no es cierto? Entonces, el traductor público se puede desempeñar de dos maneras ante la justicia. Puede ser como perito judicial o como consultor técnico. En primer lugar, debemos definir o determinar qué es el perito judicial en general, ¿no es cierto? Cualquier clase de perito, ustedes saben, por lo que ya vimos, que puede haber pericial, en este caso del traductor, puede ser pericial caligráfica, perito mecánico, perito contable. El perito es un auxiliar de la justicia y principalmente un instrumento de consulta del juez o del tribunal que interviene en una causa. El juez es un hombre de derecho que no puede conocer todas las ciencias en las que tiene que sentenciar. Por ello, recurre a personas especializadas, una de ellas los peritos. En el caso del traductor público que interviene, obviamente, en causas donde se debiera traducir escritos, cartas o cualquier documentación del idioma extranjero, de inglés, ¿no es cierto?, que se presenta ante un expediente, debe ser traducido, como dice el Código de Procedimiento. Todo escrito que no sea en el idioma nacional debe ser traducido por un perito traductor. En el caso del intérprete judicial se aplican las mismas reglas que el perito, pero en el caso del traductor estamos hablando de una persona que absolve posiciones. ¿Qué quiere decir absolver posiciones? Contestar las preguntas que le haga una parte. La contraparte, es decir, si yo pido absolver posiciones del demandado, el que está haciendo las preguntas es el actor. También puede ser que algunos testigos no hablen el idioma o cualquier otra audiencia donde quien declara o tenga que servir en el tribunal no hable el idioma nacional. Esto está escrito, ¿no es cierto?, en el Reglamento para la Justicia Nacional. La traducción que haga el perito traductor no implica de por sí que el perito sea un perito judicial. Si hay una persona que presenta documentación en otro idioma traducida, ya los honorarios le corresponden al cliente que le ha pedido la traducción. Cuando sean honorarios judiciales del expediente, ahí ya la citación tendría que ser por parte del juez a que intervenga en el juicio. Como dije antes, hay dos clases de perito, el perito judicial y el consultor técnico. El perito judicial es designado de oficio por el juez o tribunal. ¿Qué quiere decir de oficio? Que el juez es quien lo necesita. Él ha indicado en el expediente que se sortee de la lista que hay de peritos inscriptos, que se sortee un perito traductor en inglés. Para ser designado tal, por supuesto, se debe estar inscripto, en este caso en La Rioja, en el Tribunal Superior de Justicia, que queda ahí sobre la calle Joaquín B. González. Ahí uno se inscribe y viene a formar una lista de peritos en el orden de inscripción. Cada vez que haya un proceso judicial, cumplida la labor del perito, se le regulan los honorarios y la bolilla que fuera indicada con su nombre pasa al último lugar y así van participando todos de la lista una vez en el orden que haya sido desarrollado el sorteo. El consultor técnico es aquel perito que actúa por pedido de cualquiera de las partes, en forma voluntaria. Es decir, puede pedirlo tanto el actor o el demandado o ambos. No es designado por el juez, sino que es elegido por las partes y presentado como una prueba. El traductor, lógicamente, en ambos casos debe estar debidamente matriculado y aunque no se haya inscrito en la lista, es decir, cuando sea un consultor técnico,
no hace falta haberse inscrito en la lista del Tribunal Superior de Justicia. Yo en el aula le escribí varios artículos que tienen que ver con el Código de Procedimiento de La Rioja y el Código de Procedimiento Nacional, y le puse varios formularios para que ustedes lo vean cuando lo requieran o si lo necesitan en traducción jurídica. Nosotros ahora no tiene sentido a ustedes enseñarles los formularios porque, digamos, las hipótesis de participación en una causa son más bien menos periódicas que otros trabajos que ustedes puedan tener. Entonces le puse un modelo de, por ejemplo, una manifestación de posibilidad de aceptar el cargo, puede ser que ustedes sean citados y no lo puedan aceptar por X motivo. Después hay un formulario o un modelo donde se solicita anticipos para gasto, porque recuerden ustedes que muchas veces lo que tengan que traducir puede requerir fotocopiado, puede requerir traslado a un archivo, o llamadas telefónicas, o compra de diccionarios, o programas especiales para que ustedes puedan hacer el trabajo. Otro escrito, que es, digamos, el escrito inicial en realidad, es cuando ustedes presentan su trabajo, es decir, cuando presentan su traducción, se presentan ante el juez y anuncian que vienen a entregar lo que se les ha solicitado. Después hay otro modelo donde se solicita regulación de honorarios, y otro donde, digamos, se pide un incidente de regulación de honorarios porque en la sentencia final no se ha tenido en cuenta los honorarios del perito. Bien, entonces ahora vamos a ver una cuestión relevante que tiene que ver con este tema, que es la ley de traductores públicos de La Rioja. Vamos a ver eso. Para iniciar esto, a ver, perdón, vamos a compartir pantalla para que ustedes lo tengan. Perdón. Ahí está, vamos a compartir pantalla. Bueno, la ley del Colegio de Traductores Públicos de La Rioja es una ley que se ha dictado en el año 2001. Ustedes saben que todas las profesiones cuya matriculación está a cargo de consejos profesionales o colegios, está a cargo de estas entidades que son de derecho público no estatal. Bien, en principio nosotros tenemos que vamos a ver algunos artículos de la ley. Esperen un minuto. Esperen un minuto que me organizo con el Power de... A ver. Vamos a organizarnos con el Power de compartir mi pantalla. Bueno. Primero vamos a ver el tema del ejercicio profesional. Lo que le quería decir es que vamos a ver algunos artículos, los más relevantes, yo se los voy a dar en esta clase, porque la ley resulta un poco tediosa y muy técnica en algunos capítulos de esta ley. En principio, la ley comienza hablando del ejercicio profesional del traductor público. Bueno, ¿cuándo se considera ejercicio profesional del traductor público? Puede ser realizado en principio en forma individual o en equipo y está referida, puede referirse a la materia judicial o cuando esté destinado a ser fe pública hacia terceros. El alcance de la independencia de criterio será fijado por las normas del ejercicio profesional, es decir, en esta ley se fija el alcance de los criterios del perito traductor. Bien, el traductor público está autorizado también como intérprete cuando posea ese título que esté conferido, ¿no es cierto?, por su título profesional. Es decir, que se podrá matricular también bajo esta ley
el intérprete que se ha recibido de ese título. Con respecto a los requisitos que nos pide el Colegio Profesional de Traductores, es ser argentino, nativo, naturalizado, con 5 años de ejercicio de la ciudadanía. Ser mayor de edad, es decir, tener al menos 18 años, poseer el título de traductor, ya sea expedido por la Universidad Nacional, por una provincial o privada autorizada por el Ministerio de Educación, o una universidad extranjera, siempre que el título haya sido reconocido en la República Argentina. No tener una condena o pena de inhabilitación absoluta o profesional mientras subsista esa sanción, puede ser que haya estado condenado en una causa judicial y esté cumpliendo una inhabilitación del título o una condena. Obviamente, inscribirse en la matrícula profesional y abonar el derecho de inscripción y declarar el domicilio real y constituir un legal en La Rioja a los efectos de recibir su notificación. El tema del domicilio de las clases lo vamos a ver en la unidad 4, pero les voy adelantando que el domicilio real es el lugar donde efectivamente una persona vive y tiene el asiento principal de sus negocios. Y el domicilio legal se supone, pueden coincidir, que es el lugar donde una persona realiza su trabajo exclusivamente y donde recibe las notificaciones. Luego vemos cuál sería el momento que interviene el Colegio de Traductores. Bien, el Colegio de Traductores va a intervenir siempre previo, ¿no es cierto?, previo a todas las traducciones emitidas para certificar la firma del profesional. La certificación y el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las normas reglamentarias referidas al ejercicio de la profesión. Bien. ¿Cuándo hay un ejercicio ilegal de la profesión? Bueno, la ley dedica varios artículos a este tema para dejar bien en claro de que no se cometa ningún delito. Y enuncia, entre otras cuestiones, que será ilegal el ejercicio de aquella persona que sin tener el título de traductor evacúe consultas o realice traducciones o le facilite de cualquier manera o realice hechos que correspondan exclusivamente a quien ha estudiado esta carrera. También para aquella persona que haga propaganda o inicie actividades o realice información inexacta, capciosa o ambigua, que de cualquier modo induzcan a dudar o, digamos, no ser exacto en la calidad profesional del traductor. Es decir, todo aquel que realice afirmaciones falsas o propagandas inexactas sobre la calidad profesional de la traducción. También aquellos que hagan anuncios de actividades profesionales de traducción pública sin mencionar en forma clara y precisa quién es el profesional. ¿No es cierto? ¿Qué título posee? O sea, hacer una propaganda de, por ejemplo, de que institutos de enseñanza de inglés o te resolvemos tus problemas de traducción sin anunciar quién es el profesional habilitado. Y aquel también que, teniendo el título, ejerza actividades previstas en esta ley, pero no esté matriculado en el Colegio Profesional de Traductores, es decir, el que lo ejercita sin estar autorizado. Recuerden que el ejercicio profesional está controlado en esta entidad de derecho público no estatal y que a quien el gobierno le ha conferido el control del ejercicio profesional de esta y todas las profesiones, porque cada profesión tiene su ley. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del colegio profesional? Bueno, por supuesto, el primero es muy importante, ¿no es cierto? Como que resumiría casi toda la actividad del colegio.
ejercer el gobierno y el control de la matrícula profesional, llevando un registro de la misma de los distintos idiomas, ¿no es cierto? Esta ley fue hecha para todos los traductores. Yo estoy hablándole a usted en inglés, pero en realidad si hubiera en La Rioja alguien que sea traductor de francés, de alemán o de chino, usaría esta misma normativa legal. También, otra atribución del colegio es elevar al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, antes del 30 de octubre de cada año, la nómina de profesionales inscritos. O sea que la justicia sea noticia de quiénes son los matriculados. Esto es a los fines de que cuando ustedes se quieran inscribir como peritos judiciales, ya la justicia tenga sus datos en forma fehaciente que ustedes son matriculados. Obviamente, fijar el monto que se debe abonar por la matrícula puede ser una cuota anual o puede ser mensual, como algunos colegios, el Colegio de Contadores, por ejemplo, es mensual, el Colegio de Abogados es anual. Otra función irrelevante, que es lo primero que vimos, es muy relevante, es certificar las firmas y legalizar los dictámenes producidos por los profesionales inscriptos cuando se exija este requisito. Después, fiscalizar el correcto ejercicio de la función de traductor público y la adecuada actuación profesional, de acuerdo a las normas de ética profesional, adquirir derechos, contraer obligaciones, administrar bienes, aceptar donaciones, herencias, todo lo cual está destinado a proveer de los recursos de este colegio para que pueda funcionar y, lógicamente, dictar su reglamento interno. Y las obligaciones de los matriculados es la de conservar las copias de sus traducciones y demás comprobantes o elementos probatorios durante el plazo de 5 años y de presentar, como dije antes, copias de sus trabajos cuya legalización se solicita para el colegio, el cual formará un archivo de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto. Esta ley tiene otras cosas que no la vamos a ver, digamos, en general, porque tienen que ver con cosas más detalladas, como por ejemplo, la posibilidad cuando a un profesional se le niegue la matrícula de apelar, de recurrir ante este mismo colegio. También está prevista las sanciones cuando se hayan cometido alguna irregularidad en el ejercicio, sanciones como multa o prohibición o inhabilitación de ejercer la profesión. Respecto a los órganos de control del colegio, son 3, la asamblea, el consejo directivo y el tribunal de conducta, que es el que establece las conductas éticas. El tribunal de conducta, digamos, tiene digamos, como función principal realizar todos aquellos sumarios o participar en todo lo que se realice una denuncia en contra de un profesional de la traducción o intérprete. Luego tiene todo un capítulo destinado a cuando los jueces lo designan de oficio. Y por último, tiene disposiciones complementarias y transitorias en cuanto a cuestiones, como dice la palabra, estén de manera no resueltas al día de la sanción de esta ley, como por ejemplo, que la normativa de esta ley no se aplica cuando no exista, digamos, ningún matriculado en una determinada lengua, por ejemplo. Y también el tema de bueno, los montos anuales, la fijación de cuánto será para matricularse por primera vez, la jura de la matrícula, todas esas son cuestiones complementarias que están dispuestas en la ley y que nosotros no vamos a ahondar tanto en este sentido, sino que lo que quería dejar en claro es que tengan
todo lo que hemos mostrado en el Power son como los detalles más importantes que en este momento necesitan saber y ténganlos en cuenta para el parcial del 17 de septiembre.